Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a compartir con ustedes lo que es la epistemología genética, cuyo máximo representante fue Jean Piaget. El grupo está conformado por Aslin Rojas, Luisa Pavas y quien les habla, Angie Rangel. Para seguir una estructura de la exposición, decidimos plantear unos objetivos, los cuales son: el objetivo principal o el general es analizar la epistemología genética a partir de la teoría del conocimiento de Piaget. Y para esto vamos a identificar las diferencias y similitudes entre la psicología y la lógica, de tal manera que sirvan como base o fundamento para dicha teoría. Por otro lado, vamos a comprender al sujeto en desarrollo como un centro del proceso para resolver ciertos problemas epistemológicos, es decir, vamos a identificar el interés de la epistemología genética, el cual no es el sujeto adulto, sino el sujeto que puede desarrollar conocimiento. Y por último, vamos a profundizar en la construcción y evolución del conocimiento como base fundamental de la teoría piagetiana. Es decir, se va a hablar más a fondo en qué consiste la teoría del conocimiento de Piaget. Entonces, en un primer momento tenemos lo que es la epistemología genética. Y como ya lo mencioné, pues su máximo representante fue Piaget, el cual no se centra simplemente en el hecho de entender qué es el conocimiento o cómo adquirimos el conocimiento, sino que se basa en la evolución y construcción del mismo, es decir, identificar aquellas características que determinan al sujeto cognoscente y al objeto de conocimiento para de cierta manera relacionarlo y crear nuevos niveles de conocimiento. Entonces, al hablar de epistemología genética, por tanto, tenemos que mencionar lo que es la psicología y la lógica. En este punto vemos que de cierta manera estos términos como que se contradicen, pero Piaget busca una unión de ambos, ¿sí? Por un lado tenemos la psicología, la que se encarga de la caracterización del individuo, es decir, de todos aquellos eventos mentales que determinan sus creencias y de cierta manera pues el conocimiento que éste posee. Por otro lado, la lógica se encarga de verificar mediante axiomas ciertas proposiciones. Por la lógica pues se fundamentan las ciencias formales. Eh, entonces la relación que busca Piaget con esto es unirlas. Por un lado, algunos teóricos opinan que Piaget estaba haciendo psicologismo y por otro la psicología opinaba que Piaget simplemente se centraba en el logicismo. Entonces había como una controversia en estos dos puntos de vista. Por otro lado tenemos lo que es el conocimiento según lo plantea Piaget, y para él el conocimiento constituye un desarrollo psicogenético. ¿Qué se quiere decir con esto? Que el individuo o el sujeto va avanzando de un nivel de conocimiento inferior a uno mayor. También dice que el conocimiento surge a partir de la práctica social, es decir, algunos teóricos le criticaban a Piaget que cómo iba a estudiar un conocimiento de un individuo que no poseía dicho conocimiento o que simplemente hacía repeticiones de patrones de los adultos, en el caso de los niños. Pero a su defensa, Piaget postulaba que el conocimiento no se imitaba, sino que se construía. Entonces, cuando el niño no tenía conocimientos, él mediante la experiencia con su entorno identificaba aquellos factores o características de dichos objetos. Y también, por último, dice Piaget que el conocimiento evoluciona, pero evoluciona junto el sujeto con el objeto. Dicha evolución debe seguir una secuencia, la cual es organización, desequilibración y reequilibración. ¿Qué se quiere decir con esto? La organización es el conocimiento base que ya posee un individuo. Debe experimentar nuevas situaciones y de esta manera desequilibrar dicho conocimiento para así interpretarlo y asimilarlo y generar un nuevo conocimiento más avanzado. En esta parte hablamos de conocimiento natural, conocimiento precientífico y conocimiento científico.
Y para finalizar, dando una pequeña introducción de lo que consiste el método del conocimiento de Piaget, él postuló o realizó tres métodos complementarios, los cuales son el análisis formalizante, el cual se basa en los problemas de estructura formal y el conocimiento que debe ser validado. Por otro lado, tenemos el análisis de psicogenético, el cual se basa en estudiar los problemas de las características de los niveles inferiores y cómo estos se pueden ir avanzando a niveles superiores. Por último, tenemos el método histórico-crítico, el cual se basa en identificar o entender la historia de las ciencias para a partir de ellas reconstruirlas y crear conocimientos más avanzados. Entonces, para dar una idea general de lo que constan estos métodos complementarios, Piaget no quería estudiarlos cada uno por separado, sino que quería encontrar un método general que uniera a cada uno de estos tres métodos mencionados. Entonces, a partir de esto, surgió el método o la teoría del conocimiento, que más adelante mi compañera la va a explicar. Y para dar una idea general de lo que se trabajó en esta primera parte, esto es necesario mencionar que la epistemología genética une la psicología y la lógica en pro de buscar el avance de conocimientos tanto en el sujeto como en el objeto. Siguiendo con la exposición, hablaremos un poco de la teoría de Piaget, en la cual nos comenta que hay unas características muy importantes que hay que tener a la hora del conocimiento. Las características que nos identifican la teoría de Piaget es la complejidad del objeto, el sujeto conocente, el objeto de conocimiento. La acción es constituido de todo conocimiento. La acción está constituida por todo conocimiento porque tenemos que tener presente que al tener un conocimiento es el comprender, el conocer y el saber ese conocimiento o habilidad o saber que nos gustaría comprender. La complejidad del objeto es qué objeto nosotros queremos estudiar, qué objeto queremos profundizar nuestros conocimientos, hasta qué grado le queremos dar de complejidad o hasta qué grado queremos nosotros comprender un tema. Debemos tener en cuenta que para que un concepto, un conjunto de conocimientos debe tener una acción para que sea comprendido por el ser humano o por el ser que desea aprender. El sujeto conocente es el ser que se enfoca o observa una representación gráfica en la cual desea concentrar sus conocimientos. El objeto de conocimiento es esa representación, ese enfoque en el cual nosotros nos vamos a enfatizar y queremos conocer, ver, analizar, comprender, saber. Esta teoría nos dice que el pensamiento y la acción van muy en conjunto. Debemos entender que el pensamiento influye en cómo nuestros sentidos determinan nuestros comportamientos y la acción determina o influye en cómo nos sentimos, en cómo pensamos, en cómo razonamos. Entonces son dos cosas en las cuales se relacionan mucho, ya que el pensamiento lleva a la acción. Y hay que pensar antes de actuar. Siguiendo, tenemos que la teoría piagetiana nos dice que el conocimiento depende de la acción y la acción es el producto del conocimiento. Como lo acabé de decir anteriormente, este conocimiento depende mucho de qué queremos conocer, hasta dónde queremos enfatizar, hasta qué punto nosotros como docentes llevamos nuestro conocimiento o nuestro saber al área de entorno de nuestras aulas, cómo llevamos ese conocimiento, cómo transmitimos, cómo hacemos que los estudiantes comprendan ese saber, esa área de matemáticas. Entonces, la acción es el producto del conocimiento, cómo actuamos respecto a esa enseñanza, ese aprendizaje, cómo nuestros estudiantes responden hacia esta clase o hacia este conocimiento que les estamos transmitiendo, cómo ellos buscan ese interés.
También tenemos que el conocimiento va enlazado con la asimilación. ¿Cómo percibimos ese conocimiento? El conocimiento, como lo hemos dicho, es ese comprender, es ese razonamiento del ser humano en el cual lo enfocamos en un gusto, en una habilidad, en una creencia, en algo que nosotros queremos conocer o comprender a profundidad. De esto se trata la asimilación, cómo llevamos ese aprendizaje a nuestro entorno, a nuestras necesidades, a nuestro saber. Esa asimilación es el significado de hechos externos que incorporan significativamente en nuestro saber y conocer. Y percibir cómo nosotros llevamos ese conocimiento y esa asimilación a nuestro entorno, cómo lo enfocamos, cómo se relaciona, cómo lo podemos enfocar en nuestro quehacer y en nuestra vida diaria. También tenemos que tener presente que la teoría piagetiana hacia el conocimiento nos habla mucho de la psicología y el enlazamiento que tiene en el transcurso de la vida. Debemos tener presente que a medida de que vamos madurando, vamos creciendo en las etapas, nuestros pensamientos también van creciendo y van madurando a la hora de relacionar este saber. No podemos decir que las matemáticas de hoy en día o el aprendizaje de hoy en día fue el mismo que tuvimos a nuestros 5 años, ha mejorado, ha profundizado, ha tenido otros enfoques y esto es lo que nos quiere traer la teoría piagetiana hacia el conocimiento. Bueno, entonces seguimos con el tema. Entonces, toda epistemología que intenta interpretar el desarrollo y la naturaleza de los procesos cognitivos deberá explicar en qué consisten dichos mecanismos. Entonces, para aclarar la posición de Piaget a este respecto, debemos remitirnos a trabajos realizados en el Centro Internacional de Epistemología Genética durante los últimos años y que aún no han sido publicados. Se van a distinguir 3 formas de equilibrio. Entre esas está entre los esquemas de asimilación y los objetos a los cuales dichos esquemas deben acomodarse, que es también un equilibrio entre forma y contenido. También tenemos entre los subsistemas que luego se integran en un sistema. También tenemos entre las diferenciaciones que consisten en introducir en una totalidad negaciones parciales generadoras de sus sistemas, pero manteniendo los caracteres positivos de la totalidad, y las integraciones que consisten en reunir en una totalidad de sistemas que eran independientes o que eran considerados como tales. El tercer tipo de equilibración, cuyo análisis teórico llega a Piaget en los años recientes, adquiere una importancia excepcional en su teoría, debido a que en él hace reposar la solución del problema que considera como el más misterioso que todos los problemas epistemológicos, la producción de nuevos conocimientos. La desequilibración de cada una de estas 3 formas de equilibrio responden a mecanismos específicos. En primer caso, por ejemplo, todo esquema asimilador encuentra tarde o temprano un obstáculo o perturbación. Frente a esta perturbación se ponen en marcha mecanismos de regulación que tratan de compensar la perturbación. Este tratamiento de contradicción al que dedica una obra que está en estos momentos en curso de impresión traduce quizás mejor que ninguna. Otra, el pensamiento dialéctico de Piaget, en el que Hegel y en Marx la dialéctica aparece bajo 2 formas distintas, como por ejemplo como una situación de interacción en la cual se mantienen los términos de oposición y condicionamiento recíproco que hace que ninguno de ellos pueda ser definido o ser considerado independientemente del otro. El otro es como una situación en la cual los 2 términos de oposición niega parcialmente el otro, dando lugar a un tercer término
Cero elementos que subsume parcialmente a los anteriores en una síntesis. Las dos formas de la dialéctica, como acción recíproca y como síntesis de los elementos de contradicción, aparecen claramente en la teoría P-actina. En ellas, en las interacciones propias de cada forma de equilibrio. La segunda en la superación de contradicciones para dar lugar a nuevos niveles de estructuración.